Hola a todos quienes nos están viendo, bienvenidos a este nuevo espacio de conversación aquí en Entrevistas ADIPA. Hoy me encuentro junto a la psicóloga y magíster en intervención jurídica y forense, Alicia Fuentes, quien además es la directora del diplomado Abordaje Psicojurídico en Vulneración de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Justamente de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de un tema tan relevante del cual tenemos que hacernos cargo. Y mi primera pregunta aborda directamente de la vulneración. ¿Qué aspectos nos referimos a cuando hablamos de vulneración y si existen vulneraciones más graves que otras? Súper, muchas gracias Camila. Comenzamos entonces con este espacio y en relación a tu primera pregunta, que en realidad es el objetivo del diplomado, o sea, profundizar en este tema que la verdad y lamentablemente está muy extendido, no solamente en nuestro país, sino que más bien a nivel mundial. O sea, el tema de las vulneraciones de derechos hacia los niños, lamentablemente es el pan de cada día, la violencia está instalada en sus vidas, entonces es importante poder conocer un poco más allá, tener herramientas técnicas en ese sentido. Y respecto de la definición de lo que implica la vulneración de derechos, yo tomo una que hizo más bien la Defensoría de la Niñez, nuestra Defensoría de la Niñez, en relación a esto. Entonces no tiene que ver tanto con aspectos jurídicos, así que aquellos que son abogados podrán ver quizás algunas diferencias, pero pensándolo más bien desde el punto de vista de la normativa internacional y también desde el punto de vista del niño. Entonces, por una parte, transgresión a la vulneración de derechos, transgresión de derechos o vulneración de derechos tiene que ver con transgredir, ¿cierto?, cualquier tipo de derecho hacia un niño, niña, adolescente que está consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene un catálogo bastante amplio de derechos, o sea, desde derechos que uno podría pensar que son fundamentales, que están a la base de esto, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a vivir en una vida libre de violencia y también derecho, por ejemplo, a la participación, a la educación, a la salud, al esparcimiento, a la entretención, a la cultura. Entonces, la verdad es que el catálogo es bastante amplio. En ese sentido, cualquier transgresión a uno o más derechos que están en la Convención ya es una vulneración de derechos. Pero esta vulneración puede ser o no un delito, podría ser considerado o no un delito de acuerdo a la legislación que tenemos en cada uno de los estados que formamos parte o que hemos suscrito más bien la Convención de los Derechos del Niño. Pero independientemente de si es o no un delito, en realidad se considera que cualquier tipo de vulneración de derechos es grave, en general. Yo sé que en el ámbito legal y normativo se hacen algunas distinciones, por ejemplo, en términos de medidas de protección, por ejemplo, pero en realidad deberíamos plantearnos como Estado, ¿cierto?, como garantes de derechos, que en realidad cualquier vulneración al derecho de un niño en cualquier ámbito debería ser grave. Ahora sí, yo creo que esto ya es algo más personal. Hay vulneraciones que pueden ser más urgentes o prioritarias de tener que abordar, absolutamente. O sea, estamos frente a una situación que implica, por ejemplo, que un niño esté en peligro en cuanto a su integridad física o psicológica. Por supuesto que hay que ir rápidamente y hay que tener todos los dispositivos para poder intervenir en aquello y restituir los derechos o el derecho vulnerado en ese momento. Entonces, eso es urgente, prioritario, por supuesto. Entonces, desde ahí, efectivamente, en el ámbito legal se hacen algunas distinciones, pero si lo pensamos más bien como algo cultural, nos deberíamos en realidad poner en alerta o estar muy atentos a la vulneración de derechos en diferentes ámbitos. Yo creo que sí. Así que sí, hay algunas diferencias, por supuesto que sí. Hay algunas que son más urgentes, prioritarias, que hay que ir rápidamente, pero en realidad deberíamos pensar que esto nunca debería ocurrir y desde ahí tomarle la gravedad a cualquier tipo de vulneración de derechos hacia un niño, niña, adolescente. Claramente, porque cualquier tipo de vulneración marca la vida de esta persona. Exacto, sí. ¿Cuál es la normativa internacional e internacional que rige esta materia? Y mi pregunta apunta a que si existen diferencias como estructurales importantes en este sentido. Bueno, ya lo comentábamos de alguna forma en la pregunta anterior. Está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que sin duda es el paraguas más amplio, ¿cierto? Es la base si pensamos en la normativa en relación con los derechos de los niños. Es la base y además esta convención lo que le pide a cada uno de los estados que la suscribe es que también después la haga una bajada
en su normativa legal interna. Y en eso nuestro país estuvo al debe durante mucho, mucho tiempo. Es muy reciente nuestra ley de garantía, ¿cierto?, hacia la infancia. Tiene un nombre mucho más extenso, ¿cierto?, pero la ley 21.432, que habla efectivamente respecto de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y es algo que estaba pendiente desde hace mucho tiempo, que efectivamente en el fondo es llevar la Convención de los Derechos del Niño y consagrarla en una normativa nacional. Hay mucho que trabajar en eso, Camila. Hay mucho que trabajar para poder hacer esa bajada. Tú me decías como diferencias estructurales. Claro, la Convención plantea un catálogo bastante amplio también de derechos hacia los niños, niñas y adolescentes. También la ley de garantía lo hace. Pero tenemos que seguir trabajando mucho para que de la normativa pasemos también a la práctica. Y la práctica también se conjuga con temas culturales. ¿Cómo pensamos en los niños? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con los niños en el día a día? ¿Cierto? No sé, un niño que yo vea en la calle, mis hijos, personas, o sea, niños cercanos a mi familia, a mi entorno, ¿cómo me relaciono con ellos? O sea, esto va más allá, por supuesto, de la normativa, que es importante, que nos hace avanzar, que nos obliga también a hacer cambios, pero tenemos que también lograr que esos cambios vayan permeando en las prácticas y también en cómo culturalmente nos relacionamos con los niños. Así que yo creo que ahí todavía hay un camino bastante importante en ese sentido. Y lo otro importante es que también la Convención de los Derechos del Niño, que plantea, como te comentaba, varios artículos en relación a los derechos que deben estar también garantizados. El Comité de los Derechos del Niño, que es el organismo que está a cargo de esto, ha hecho varias observaciones generales. Observaciones en el fondo que dicen, vamos a hablar por ejemplo del derecho a ser oído, que es la observación número 2. Y la lleva a una normativa específica, la profundiza, entrega recomendaciones. Entonces también hay varias de esas observaciones generales. Creo que estamos en la número 25, la última tiene que ver con derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes, entonces también se va actualizando. Hace 30 años atrás, cuando apareció la convención, no pensábamos en derechos digitales de los niños, ¿cierto? O sea, ni siquiera quizás de nosotros, los adultos. Entonces ahora ya hay que ponerse en ese sentido a pensar. Y o sea, el comité ya lo ha hecho, sacó una normativa en relación a eso, una observación general. Entonces también tenemos como Estado ir actualizando también esas normativas que van apareciendo. Muy bien. Ya aclarando como ya esa estructura, quería dar un salto más ya a la develación de delitos, y mi pregunta apunta a eso. Actualmente, ¿cómo se procede ante delitos sexuales violentos? Bien, ya. Importante porque tenemos un cambio de normativa más o menos reciente en ese sentido en nuestro país. Los delitos sexuales, ¿cierto?, que son aquellos que el catálogo de delitos sexuales en realidad es bastante amplio, pero pensemos en abuso sexual, violación, pornografía, entre otros. Y los delitos violentos, que tienen que ver, por ejemplo, con delitos graves como homicidio, parricidio, femicidio, lesiones graves gravísimas, secuestro, etcétera. Es un catálogo también bastante amplio. Todos esos delitos en relación a los niños, niñas y adolescentes está ahora bajo la normativa de la ley 21.057, que es la ley de las entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes, que es un cambio, como te comentaba yo, reciente, porque en realidad hace un par de años que en realidad la ley está instalándose en nuestro país. Además se instaló de forma progresiva. Hace muy poco ya está a nivel nacional, recién este año, ya, como estamos a nivel nacional en todo el territorio, y trae cambios sumamente importantes en términos de la denuncia, cómo se hacen las denuncias, cómo se acoge la denuncia de un niño. Hay cambios también que son bien paradigmáticos, no solamente de procedimiento. O sea, un niño bajo esta ley puede ir solo a una comisaría, por ejemplo. Y una persona en la comisaría, un funcionario en la comisaría, tiene el deber de recibirlo. No le puede decir al niño, mira, mejor vuelve con un adulto que te acompañe, mejor ven mañana, porque mañana va a estar el carabinero o la carabinera que está especializada o que atiende niños. No, o sea, un niño, sobre todo pensando en un niño, con lo complejo que es ir a denunciar, tiene las puertas abiertas para ir a comisarías, a cuarteles policiales, a la fiscalía, a tribunales, para poder contar eso. Y eso ya son pequeños cambios en esto que te comentaba yo de cómo interactuamos con los niños, cómo los consideramos, bueno, si son sujetos de derecho, porque eso nos dice la convención. Exacto. Entonces pueden participar directamente, no requieren siempre de estar junto a un adulto, pueden perfectamente hacer cambios en la investigación para que los niños no hablen
tantas veces sobre lo que le pasó. Entonces tenemos ahí un momento específico para eso, que es la entrevista investigativa videograbada, ¿cierto? Que se hace en condiciones específicas y por parte de una persona que está especialmente acreditada y especializada para aquello. Y también hay cambios en el juicio oral. Ya no vamos a ver niños que están en la sala de audiencia, en medio de la contienda que supone un juicio oral, ¿cierto? Además en un escenario que puede ser tan formal y tan serio para ellos y tan lejano, sino que hay salas especializadas, aparte, también a cargo de personas que están especialmente acreditadas para poder hacer este tipo de procedimientos. Así que tenemos cambios importantes en ese sentido en el ámbito penal en términos de los delitos sexuales y violentos. Le quería consultar ante la develación de un caso de abuso sexual en específico. ¿Cómo debe ser la primera acogida a lo referente a lo psicojurídico? Súper. Esto es muy importante y el cruce que tú haces también es bien interesante porque efectivamente es un abordaje psicojurídico. Lo primero es pensar en el niño. Si yo estoy, no sé, en el contexto escolar, en el contexto de salud, soy un abogado o abogada que trabaja con un niño, trabajo en intervención, puede ser privada, puede ser en programas reparatorios que son públicos, ¿cierto? Bueno, en el contexto que sea, puede ser que un niño con el cual yo estoy interactuando por una situación, en ese contexto y en la confianza que hay, me cuente sobre otra situación y devele un abuso sexual, devele maltratos, una situación de bullying, lo que sea. Me cuente algo que en realidad pueda ser algo que requiera, por ejemplo, medidas de protección o una denuncia. Entonces, lo primero ahí es enfocarme en ese niño, escucharlo, sin interrumpir, sin preguntarle más allá, profundizar, yo no voy a investigar, ¿cierto? Si me están a mí contando algo así, soy una no sé, psicóloga y estoy junto con un niño y me está contando algo así, yo no voy a investigar. Tengo entonces que acoger, contener, escuchar, estar ahí atenta a lo que me esté diciendo. Una vez que me termine de contar eso, agradecer la confianza que implica contar algo así, sobre todo pensando en un niño que se acerca a un adulto, es porque de verdad requiere una ayuda, una colaboración, alguien que lo proteja. Entonces siempre es bueno agradecer esa confianza, informar también qué implica esto que me está diciendo. O sea, probablemente esto, por ejemplo, significa después hacer una denuncia o entregar los antecedentes a una OPD o al tribunal de familia, ¿cierto? Sin presionar. O sea, me está contando algo, perfecto, yo recibo eso, agradezco, también le pregunto si necesita algo, cómo lo puedo ayudar, ¿cierto? Y una vez que ya el niño se sienta cómodo, tranquilo y esté informado de lo que va a pasar, ahí se hace la denuncia. Igualmente, esto tampoco es como súper etéreo, sino que además hay tiempos para la denuncia, ¿cierto? El Código Procesal Penal nos da 24 horas, o sea, nos entregan esa información, hacemos todas estas acciones de contención, de escucha con el niño, pero después tenemos que rápidamente ir a denunciar a una comisaría, un cuartel policial, a la fiscalía, ¿cierto? O incluso en un tribunal. Y también es importante que esto en paralelo también se le pueda comunicar a la familia, no para entregarle la responsabilidad de la denuncia a la familia, eso también es importante recalcarlo. No es que yo le cuente, por ejemplo, a la mamá o al papá de un niño que develó un abuso sexual y que por favor haga la denuncia, sino que igualmente yo, adulto, que recibí esa información, voy a hacer la denuncia, pero por supuesto también tiene que la familia saberlo, comprender aquello que se contó en el colegio, en la terapia o en el centro donde está el niño, para que lo pueda comprender también. Y también tenemos que tener en consideración que va a haber un impacto a nivel familiar. Dependiendo además cómo sea la situación, puede que sea un impacto más o menos complicado, pero igualmente es fuerte que a uno lo llamen de un lugar y le digan, ¿sabe qué? Su hijo, o venga para acá porque su hijo le pasó tal situación. Entonces también tenemos que tener formación para poder acoger el impacto que implica comunicarle a la familia una situación así. También porque puede venir desde el círculo familiar. Exacto, y ahí se activan también varios temas proteccionales, por eso también seamos psicólogos, trabajadores sociales, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, tenemos que también conocer este ámbito jurídico, por eso también es tan interesante este cruce, desde lo psicológico en términos del abordaje con el niño, pero también las obligaciones legales y también proteccionales que tenemos con ese niño. ¿Y cómo se puede trabajar con un niño y una entrevista
y un menor que está ante un estado de estrés postraumático. Bueno, en relación a la entrevista a un niño o niña adolescente, tenemos una normativa que ya regula eso en el ámbito penal, ¿cierto? En términos de las condiciones, de quién lo hace, que es una persona que está acreditada, tiene una formación, pero que además una formación que se acredita ante el Ministerio de Justicia, en condiciones adecuadas también del niño. Entonces, si tenemos un niño que está diagnosticado con un estrés postraumático, también tenemos que considerar cuándo está en las mejores condiciones para participar en la entrevista. Porque si ese estrés postraumático, ese trauma, tiene que ver con el delito, que probablemente va a ser así, la entrevista va a ser un estímulo que va a traer al niño de vuelta a esa situación, lo va a llevar de vuelta. Entonces le vamos a preguntar nuevamente por esa situación traumática, entonces tenemos que tener en consideración que ese niño debe estar lo más estable posible. Es necesario que ese niño esté contenido, que en términos proteccionales su situación esté clara, ¿cierto? Que esté con personas que lo estén apoyando, que esté con personas que lo protejan, que a lo mejor ya esté quizás con algún tipo de intervención terapéutica que lo ayude también a estar más tranquilo, más estable. Si hay síntomas de estrés postraumático que son muy intensos, incluso también puede que requiera algún tipo de ayuda más desde el ámbito de la psiquiatría, medicamentos, por ejemplo. Todo eso tenemos que considerarlo antes de decir, ok, vamos a hacer la entrevista. Y en el caso en particular de los delitos sexuales, como eso está regulado por la ley 21.057, esa ley también solicita o pide que antes de hacer la entrevista, un funcionario de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía indague si el niño está en condiciones. No es una pericia, no es una entrevista directamente con el niño, sino que es, por ejemplo, levantar el teléfono, llamar a la familia, preguntar cómo está el niño, preguntar si ha dormido bien, cómo se ha visto en el último tiempo, si está con terapia o no, si está con algún apoyo. En el fondo, indagar todo eso y tener claridad si el niño efectivamente está en condiciones para la entrevista, y si es así, esta persona de URAVIT, la Unidad de Atenciones a Víctimas y Testigos, va a entregar va a decir que sí, va a dar el pase de alguna forma para que se haga la entrevista investigativa. Entonces, claro, hay entonces una preparación en ese sentido, un abordaje previo de saber cómo está, y si el niño está en condiciones efectivamente, pasa entonces después a la entrevista investigativa. Qué bueno que hay un procedimiento siempre respetando la salud del infante. Exacto, sí. Ahora quería consultarle cómo funciona la normativa legal respecto a la violencia intrafamiliar. Este es otro punto muy importante porque a veces hay que quizás cómo funciona un menor, sacarlo del círculo, desvincularlo o... Por eso quería preguntarle a usted, que es la que sabe de este tema. Sí, bueno, y el tema de PIF, ¿cierto? Bienestar familiar, es un tema que cruza la familia, está al interior de la familia. Incluso si la violencia es entre los padres, por ejemplo, uno dice, claro, el niño es testigo, pero en realidad también de alguna forma es partícipe, también es víctima de aquella situación. Y en particular respecto de este fenómeno específico, tenemos normativa también en relación a eso, ¿cierto? Los casos que son violencia intrafamiliar pero que no constituyen un delito son conocidos por un tribunal de familia. Por ejemplo, que no sé, una mamá le pegue a un hijo, le pega por súper fuerte, deja lesiones, ¿cierto? Y podría ser un delito en caso de la forma de las lesiones, ¿cierto? La intensidad, o si es habitual. La habitualidad también plantea que sea un delito, pero si es una situación de menor cuantía en términos de lesiones, o a lo mejor no hay lesiones, pero hay un episodio de violencia, por ejemplo, de maltrato, eso se conoce por un tribunal de familia. Como te decía antes, si en realidad implica o constituye un delito, quien está encargado de conocer esto y de investigarlo es el Ministerio Público. Entonces también ahí importante pensar en qué personas o qué instituciones detectan violencia intrafamiliar, ¿cierto? Yeah. Ahí los colegios son los mayores denunciantes de aquello, y por lo general lo que hacen los colegios es siempre entregar esa información, esos antecedentes al tribunal de familia. El tribunal de familia revisa, ve si es constitutivo de delito, si es así también deriva los antecedentes al Ministerio Público para que también esté eso en conocimiento para la investigación. Entonces tenemos estas dos formas de abordaje desde el ámbito más bien legal. Siempre por supuesto que es algo grave, pero
nuevamente, la distinción la da si es un delito o no, absolutamente. Hemos estado hablando de niños, niñas y adolescentes insertos en familias, pero ¿qué pasa con jóvenes, niños y niñas que no están y están dentro de instituciones del Estado y que ven que han sido vulnerados sus derechos? ¿Cómo procede? Wow, ahí tenemos un tema, otro tema, es como que abrimos varias ventanas de temas muy importantes. Bueno, nuevamente porque la vulneración de derechos de niños lamentablemente es algo que es prácticamente una pandemia en términos de cifras. Entonces tenemos Lamentable. Sí, absolutamente, sí. O sea, como que está ahí, pero en términos de cifras, la verdad es que es tremendo. Bueno, en relación a tu pregunta en particular, acá le llamamos niños, niñas adolescentes bajo el cuidado del Estado. Yo esa conceptualización también la tomo desde la Defensoría de la Niñez, porque ya entrega entonces un papel relevante al Estado, ¿cierto? Porque un niño que ha sido separado de su entorno familiar, ¿dónde queda en el fondo inserto, ¿cierto? ¿Quién está al cuidado? ¿Quién es garante de sus derechos? Ya que la familia no puede hacerse cargo en ese momento, ¿cierto? Del niño, niña, adolescente. Bueno, es el Estado quien debe ser garante. Por eso es niños bajo el cuidado del Estado. Lamentablemente, no siempre están en las mejores condiciones. Y ahí no lo digo yo. La verdad es que hay mucho diagnóstico en ese sentido y toma en particular un informe que hizo la ONU en el año 2018. Nosotros como Estado de Chile, fuimos denunciados ante la ONU y nos investigaron en relación efectivamente a los niños que están en residencias proteccionales. Todo esto a propósito del caso de la niña Lisette Villa, que murió en un CREAT, que son los centros de administración directa en ese entonces del Senado. Bueno, este informe la verdad lo que nos muestra es que los niños que están bajo el cuidado del Estado son niños que son vulnerados, estando ahí. O sea, en la medida de protección es sacarlos de la familia para poder cuidarlos, porque en ese contexto han sido vulnerados sus derechos y en ese contexto no pueden ser aún restituidos, ¿cierto? Siempre deberían volver a un entorno familiar, pero mientras eso no pase, están bajo el cuidado del Estado. Pero ahí son vulnerados en sus derechos en diferentes ámbitos: derecho a la vida, derecho a vivir en familia, derecho a la educación, derecho a la participación. O sea, el catálogo completo prácticamente de derechos este informe dice ha sido vulnerado. Le pide varias cosas al Estado de Chile. Hay avances en ese sentido, hay varias cosas que son avances: la ley de garantía, la ley que crea el servicio Mejor Niñez. Se ha avanzado también en desinternación, o sea, en de verdad favorecer que la medida alternativa no sea sacar a un niño y llevarlo a estas residencias que además son tan masivas. Cuando hablamos de los CREAT, hablamos de 150 niños. Y tuve la oportunidad de conocer algunos, 150, 200, o sea, son como unos centros gigantes, y conocí muchos de estos CREAT, y la verdad es que son tan masivos que los niños se sienten como un número más, lamentablemente, porque son muchos niños en ese contexto. Entonces, avanzar a que los niños no vayan a lugares así, sino que ojalá se favorezca la familia extensa, por ejemplo, se favorezca familias especializadas de acogida, que no son familias extensas, pero son familias que a lo mejor, por ejemplo, como la mía, como la tuya, podrían recibir a un niño, ¿cierto? Transitoriamente, mientras se trata de restituir a la familia, ¿cierto? Reforzar competencias parentales para que luego puedan volver los niños a su familia, o quizás a alguna persona de la red extensa de su familia, ¿cierto? Pero están por mientras siendo cuidados por una familia que va a estar observándolos, van a estar preocupados específicamente de ese niño en particular, de un niño que tiene un nombre, un apellido, una edad. Es un niño, no es, digamos, en estos lugares más masivos. Está trabajando en eso, sobre todo en las familias acogidas especializadas. Aún falta mucho, por supuesto, por trabajar en eso. Hay ahora residencias mucho más pequeñas en términos de números, pero tenemos que seguir avanzando en esto para que no ocurra que los niños salgan de la familia. Ojalá prevención es la clave en ese sentido. Falta mucho por trabajar en prevención, pero si ya ocurrió esta vulneración de derechos en la familia y el niño debe ser retirado momentáneamente, tiene que ser transitorio, porque lo que también se veía es que los niños estaban prácticamente toda su infancia, llegaban a los 18 años y seguían en residencias. Entonces eso no debería ser, eso debería ser una excepción, pero era la regla. Entonces
aún tenemos que trabajar muchísimo en ese sentido, pero han habido, eso sí, bastantes avances y nos queda también un camino importante por recorrer. También es responsabilidad de todos informarnos para poder ayudar en medida de lo posible quienes tienen la opción de poder apoyar. Exacto, sí. Ahora quiero apuntar mis 3 preguntas finales directamente al diplomado. Y es, ¿por qué es tan importante que profesionales sigan actualizando y profundizando sus conocimientos en este sentido? Yo creo que ya en la conversación sí se ha desarrollado, pero no está de más preguntarlo. Sí, yo creo que es bueno entonces como ir bajando esto a el diplomado, porque el diplomado tiene además un nombre bien particular. Cuando lo pensamos era, a ver, queremos que sea interdisciplinario, que sea evidente aquello. Entonces, por eso es el abordaje psicosocio-jurídico. Yo creo que ese trabajo desde la psicología, desde el trabajo social, desde lo jurídico, es muy relevante y básicamente lo que hace el diplomado es eso. Hacer una revisión, mirar el tema de la vulneración de derechos, que como hablábamos, lamentablemente es algo muy extendido, hay cifras muy alarmantes en ese sentido. Tenemos mucho diagnóstico, pero tenemos que ya ponernos a trabajar. Bueno, ya allí venimos trabajando muchos en esto, pero seguir trabajando mucho más intensamente en esto. Entonces la invitación más bien es a poder nutrirse de diferentes perspectivas. Por ejemplo, si yo soy psicóloga, también conocer la normativa, conocer lo que hace un trabajador social también en este ámbito, y así, entre este triunvirato, por decirlo de alguna forma, y contar también con esas herramientas. A lo mejor yo soy psicóloga, pero tengo que también tener información para eventualmente orientar a una familia, a un niño en particular de un proceso judicial. Quizás también un abogado debe, o quizás no tener herramientas de intervención, pero tiene que también saber cómo hacer una acogida adecuada, entrevistar a un niño, lo mismo un trabajador social, por ejemplo, cómo ayudar a una familia, cómo apoyar. Entonces también es bueno tener esa mirada, no solo de mi propio trabajo en particular, de mi box, de mi sala de entrevista, de mi sala de trabajo, sino que también conocer más allá de las fronteras de las 4 paredes de mi oficina y ver cómo también trabajan los otros, y ojalá también trabajar así, de forma interdisciplinaria. Eso pasa mucho, hay muchos centros que trabajan así, trabaja trabajador social, psicólogo, abogado, algunos trabajan en dupla, ¿cierto? Psicosocial, o dupla psicojurídica, o dupla trabajador social, abogado. O sea, hay variantes, ¿cierto? En ese sentido, entonces es fundamental trabajar desde un abordaje interdisciplinario, y eso es básicamente lo que estamos pensando para este diplomado. ¿Y el cuerpo docente a grandes rasgos, quiénes lo componen? Bien, la convocatoria, como de la selección de docentes, fue justamente pensando en personas que tengan conocimientos. La mayor parte de ellos tienen diplomados, tienen magíster, tienen también investigaciones en el área o publicaciones. Es sumamente importante, pero también son personas que tienen experiencia desde la práctica misma. Entonces tenemos abogados, tenemos psicólogos, trabajadores sociales que tienen experiencia en diferentes ámbitos. Hay personas que son jueces, ministros del Poder Judicial, trabajadores sociales, psicólogos de programas de intervención, personas que vienen del programa Mi Abogado, otros que vienen de la Defensoría de la Niñez. La verdad es que desde diferentes lugares también trabajando en relación a la infancia, desde diferentes roles. Creo que eso es lo interesante del curso. Tenemos una variedad en términos de docentes, de profesiones, de experiencias, de roles, que también yo creo que van a ser muy, muy interesantes para aquellos que hagan este diplomado, en términos de esa experiencia que puedan ir tomando de estos docentes. Alicia, le agradezco mucho por su tiempo, por sus respuestas. Fue una entrevista muy interesante y espero, bueno, le dejo la invitación a usted para que cierre esta entrevista y deje a todos cordialmente invitados a participar en este diplomado. Sí, muchísimas gracias, Camila, por esta entrevista, ¿cierto? Por siempre poder estar haciendo difusión de aquello que es tan relevante, que es el cuidado y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, y también a nivel, por supuesto, mundial. Importante que trabajemos aquellos que estamos ahí llamados a intervenir con ellos en cualquier ámbito, ¿cierto? Trabajar entonces también con una formación. Es importante, y en realidad es un principio ético, ¿cierto? Que si estamos trabajando con niños, nos formemos, nos especialicemos en el ámbito. Así que la invitación es a que vengan, que conozcan este diplomado. Ustedes van a ir viendo
quizás en la página de ADIPA, el cuerpo docente, ¿cierto? Van a poder descargar el programa, vean los temas que vamos a abordar esto desde el punto de vista jurídico, normativo, que tengan herramientas desde ese ámbito también. Vamos a conocer también el abordaje de un niño desde el ámbito de la pericia, el diagnóstico, desde la intervención, de cómo después ir a un juicio oral, ¿cierto? También aspectos del cuidado de las personas que están trabajando en este ámbito. Yo creo que la verdad es que el diplomado apunta a diferentes ámbitos o diferentes contenidos, pero siempre con la idea de poder entregarles a ustedes herramientas prácticas, que se lleven, como digo yo, una cajita de herramientas al final del diplomado que puedan abrir en diferentes momentos para poder siempre trabajar en función de la mejor intervención para un niño o niña adolescente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos quienes nos están viendo. Muchas gracias.